como siempre. Bueno, hoy vamos a ver un poco de documentación y registro. Es un poco largo esto, me parece. Volvemos a entrar con la misma. ¿Se ve, chicas? ¿Ven ustedes? Sí, se ve. Bueno. Ahí está. No tiene el costadito. Bueno, esto habla que los miembros del equipo de salud, cuando necesitan comunicar una información que sea efectiva, precisa y oportuna, ¿cómo lo van a hacer? A través de un escrito, ¿sí? Documentación y registro. Una pregunta, ¿cómo le fue con el trabajo? ¿Era muy complicado? No. Sí, profe. Yo lo Es, hice bien. es Fue un- medio complicado, profe. A ustedes mí me costó. ustedes hicieron el secundario, eso es un análisis de un tema nada más, como cualquier texto. ¿Qué decía el objetivo del autor? La fuente, es decir, la bibliografía, y después distinga hechos de opiniones. Todos sabemos los que son hechos, todo aquello que está documentado, y opinión la puede emitir cualquiera. Yo tengo frío, no sé por qué llueve, sí, ese tipo de cosas. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo salió, porque eso básicamente es de secundaria, analizar un texto, chicos. Y deben poder saber interpretar. Cuando yo leo una historia clínica, no solamente voy a leer indicaciones, sino que voy a leer historias clínicas y debo saber interpretarlas también. ¿Sí? Bueno, al margen. Vamos a ver qué pasa con los registros. El término registro tiene en este contexto una doble acepción. Anotación de una actividad realizado como soporte material, tanto como en papel informático, es decir, la hoja que yo escribo, la hoja de enfermería, y también en algunos lados los registros se basan en una computadora a nivel informático, ¿sí? El soporte material mismo, donde se realizan anotaciones, en este sentido, es sinónimo de documento. La hoja de enfermería es un documento legal. Y el libro report, siempre hablando de enfermería, el libro report también es un documento importantísimo. Cuando hay un problema legal, lo primero que van es a los registros de enfermería. Igual que no estén. Se arma flor de bolonqui. Documentación y registro. Se emplean varios tipos de registro para transmitir información de los pacientes, clientes, usuarios. Los registros contienen básicamente la información, identificación del usuario, datos demográficos, consentimiento informado para el tratamiento y los procedimientos, historia médica, diagnóstico médico,
¿sí? Bueno, indicaciones médicas, la nota de evolución y de las otras disciplinas de cuidados, diagnósticos de enfermería, plan de cuidados de enfermería o multidisciplinario, es decir, en la historia clínica va a ir todo adosado, todo aquel que intervino con el paciente. Puede ser un cirujano, puede ser el kinesiólogo, ¿sí? Que vino a atenderlo, y etcétera, etcétera. No sé, la nutricionista, registros del tratamiento y la evaluación de los cuidados de enfermería, informe de exploraciones físicas y estudios de diagnósticos, plan y resumen del alta, tipos de documentos, ficha clínica, carné de control, carné estadístico, carné de alta, hoja de evolución, hoja de solicitud para interconsulta, hoja de solicitud y control para examen de laboratorios u otros, hoja de gráfica de signos vitales e indicaciones, hojas de recetario. A veces los registros se hacen a través de una gráfica, ¿sí? Según va evolucionando el paciente. Y bueno, eso queda en la historia clínica. Lo mismo cuando se hace una interconsulta o se le realiza cierto tipo de exámenes o laboratorio. Esos son documentos. Hoja de protocolo de preparación preoperatoria, todo lo que contiene ese paciente antes de que se opere, hoja de protocolo operatorio, hoja de protocolo de anestesia, hoja de anestesia posoperatorio, hoja de biopsia. No sé si, Hola, profe, ¿cómo está? Disculpe, recién pude conectarme. bueno, muy bien. No sé si han visto en la historia clínica, algunos de ustedes o la gran mayoría pudo tener acceso a las historias clínicas para ver todo este tipo de documentación que contiene, viene la historia clínica y en ello engloba todo este tipo de hojas de un solo paciente en particular. Generalmente se las pone en carpetas y con el nombre del paciente o el número de cama, y bueno, eso permanece ahí hasta que el paciente es dado de alta, ¿sí? E incluye todas las hojas de atención que ha tenido este paciente. Luego se debe archivar por más de 10 años, porque es un documento. Documentos, libro de registro de examen de biopsia, acá queda registrado. Es decir, es como el libro Report nuestro. Bueno, acá hay un libro de registro de examen de biopsia. Fulanito de tal, tal día, tal hora, se lo biopsió, no sé, en el pulmón, algo así. El libro de registros de parto, esto es sumamente importante, cuando se produce el parto o el nacimiento, esto tiene que ver, cuando se pierden los nenes, van derechito acá también, ¿sí? Registro de monitorizaciones, libro de control y manejos de equipo, debe constar todos los equipos de la institución, si están rotos, deteriorados, si lo mandaron a arreglar, a quién se lo mandaron a arreglar, cuándo sucedió eso, para que no se queden con los equipos de la institución.
¿Se entiende? Todos Sí. son documentos, documentación clínica, el soporte de cualquier tipo de clase que contiene un conjunto de datos e información de carácter asistencial. Historia clínica, conjunto de documentos que contiene los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y evolución de la paciente en el proceso asistencial. Información clínica, todo dato, cualquiera sea su forma oral o escrito, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado de salud de la persona o la forma de preservarla, cuidarla o recuperarla. Va a ir incluido ahí. Se le dio consejos, consejería para tal cosa, ¿sí? Bueno, se da un registro. Enfermería también lo hace. ¿Cuántas veces enfermería da consejos? Y bueno, o se da escrito, por escritos también, para que el paciente no tenga que memorizarlo, porque por ahí se olvida. Acto, el consentimiento informado. Acto de información para la toma de decisión del usuario. Documento que certifica la información recibida de parte del médico sobre el diagnóstico, tratamientos y posibles complicaciones que se puedan producir. Bueno, el médico le informa esto y el paciente lo firma o no. Si no lo firma es porque no está de acuerdo, está en la ley del paciente, ¿sí? Que después la vamos a ir viendo, que bueno, que puede negarse a firmarlo. Diferentes formas de registro. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los registros según los distintos orígenes. Este es el método tradicional en que cada profesional hace un registro en hojas separadas y se escriben cronológicamente notas narrativas. ¿Sí? Narran lo que le sucede al paciente. No es nuestro caso, nuestro caso es diferente. Registros multidisciplinarios, todos se escriben en un mismo impreso, todos aquellos que atiendan al paciente. Registros de hojas de control, por ejemplo, el gráfico de signos vitales. La mayoría de los lugares ya no los tienen más. Yo me acuerdo cuando hacía las prácticas en el arcade, lo que generalmente se usaba era los gráficos de temperatura en la sala de cirugías, ¿sí? Para tener un control. Y estaba adosado al pie de la cama. Hojas adicionales, hojas separadas para cada situación, por ejemplo, hojas de resumen de alta. Esto, hojas de resumen de alta o epicrisis, ¿sí? También se le puede denominar así, epicrisis, que me comí el acento, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en un tipo. Registros informatizados, software que reduce errores en la transcripción. Está aprobado legalmente lo que son los registros informatizados, ¿sí? Para la parte legal, bueno,
Ahí está una enfermera o no sé qué, o un médico haciendo la parte informática. Acá tenemos un protocolo de enfermería, ¿sí? Cateterismo cardíaco, donde detalla, ¿sí? El número que tiene de catéter, orden anual, fecha, procedencia, diagnóstico, bla, bla, bla. Después, información del procedimiento, cuál es el médico que lo realizó y los tipos de tratamientos que recibió, ¿sí? Todo esto debe estar sumamente detallado. Eso también forma parte de la documentación. Esto más que nada tiene que ver con las patologías del paciente, ¿sí? Esto les debe sonar conocido. Bueno, después material utilizado cuando se hace algún tipo de estudio, ¿sí? Fíjense en la hora de inicio, la hora de finalización, qué tipo de estudio es, con qué métodos o material se trabajó, heparina, con métodos de contraste, la dosis, si hubo complicaciones o no, y el tipo de complicaciones. Eso es muy importante colocarlo en la historia clínica. El propósito, ¿cuál es el propósito de los registros? La comunicación, es decir, que todo el equipo este multidisciplinario que hablamos necesitan saber qué hemos hecho y cómo ha respondido el usuario, ¿sí? Se debe comunicar las medidas necesarias para mantener el cuidado continuo y la coherencia de cuidado. Ayudan a identificar patrones de respuestas y cambios en el estado del paciente. ¿Esto quién lo escribiría y dónde? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Esto quién lo escribiría? ¿Quién registraría estas partes? Enfermería. Claro, enfermería, porque es la que está a las 24 horas con el paciente. El propósito es la educación. Los estudiantes de áreas de la salud y de otras disciplinas emplean registro médico como una fuente educativa. Generalmente los estudios de caso que los docentes a veces tomamos para hacer prácticas o para comentarle a ustedes, son tomados de los mismos registros. Obviamente se le cambia los nombres por un tema legal, ¿sí? No vamos a poner el nombre y apellido del mismo paciente, se modifica por el problema legal que se puede llegar a tener, pero se extraen de registros. Valoración. El registro proporciona datos para identificar y apoyar diagnósticos de enfermería y médico y planificar los cuidados adecuados. Es decir, yo me fijo en el registro, un suponer de laboratorio. Ese también es un registro. Tiene bajo el hematocrito. Bueno, ¿qué cuidado voy a planificar? Desde enfermería, hablar con el médico y decirle, ¿será posible una dieta rica en proteínas para que eleve el hematocrito o lo vas a transfundir? ¿O le vas a poner hierro inyectable? ¿Sí? A eso se basa con planificar las intervenciones adecuadas o
si vemos de laboratorio, tiene bajo el potasio, el sodio, ¿qué determinación vamos a tomar? Siempre es bueno, chicos, hablar que haya una integración con el equipo de salud, no enfermera por un lado y médico por el otro, sino afianzar ese grupo en pos del paciente. El paciente es el que tiene que salir beneficiado y curarse prontamente. Y eso se refleja cuando uno trabaja en equipo, sí, se refleja mucho. Porque se pueden hablar de estas intervenciones que podemos hacer. Enfermería está las 24 horas con el paciente, viéndolo cómo reacciona ante determinado fármaco, ante determinadas emociones. A veces hay pacientes internados que vienen ciertas personas, y bueno, se pone muy ansioso, muy neurótico, y bueno, uno tiene que tratar de que ese paciente esté tranquilo, así que cuando viene fulanito, y no, señor, no lo puede recibir porque se pone muy nervioso. ¿Usted quiere que se cure o que se ponga nervioso? Así que tomátela. No así, pero bueno, una forma, ¿no? Propósitos de los registros. Sí, hay veces que hay que prohibirles ciertos tipos de visitas. Es así. Investigación. Los datos estadísticos relativos a la frecuencia de trastornos clínicos, complicaciones, uso de tratamientos médicos específicos, recuperación, muerte, pueden extraerse también de la ficha clínica, ¿sí? Para investigar cuánta gente, no sé, la vacuna le provoca efectos adversos, ¿sí? La vacuna del COVID. Eso se extrae para datos estadísticos para la investigación. Auditoría. La información de los registros de la ficha clínica proporciona una base de evaluación de calidad y la adecuación de los cuidados ofrecidos en la institución sanitaria. Cuando viene un auditor, generalmente en las clínicas que quieren llegar a calificar como buena prestadora, bueno, viene un auditor, no es que dice soy buena clínica y punto. Los puntos se los pone el auditor, ¿en base a qué? A la información de los registros, a la calidad de atención, hablan con los pacientes, ¿sí? Y en los hospitales es lo mismo, las auditorías. Cuando viene se sabe que va a venir una auditoría, vos ves que todo desborda. Antes no tenías ni agua destilada ni fisiológico, y ahora tenés las montañas de fisio, tenés montañas de sábana. El paciente está almidonadito. Ponen horas extras para que haya más enfermera y mejor atención. A eso se refiere, chicos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya se van a dar cuenta. El propósito de los registros es una documentación legal, una historia clínica documentada, es la mejor defensa del profesional de salud frente a cualquier pleito o alegación de mala práctica o negligencia. Es la mejor defensa, pero también te puede hundir. El profesional de la salud tiene la responsabilidad de incluir en el registro información clara
lógica, describiendo con precisión toda la asistencia prestada, absolutamente todo. Tiene que tener la hora, el nombre, ¿sí? El nombre de quién intervino ante, no sé, viene el médico a colocar un catéter, ay, me están comiendo los mosquitos, un catéter central, tal hora, médico fulano de tal, coloca catéter central en zona en femoral izquierda. ¿Está? Sin conflictos, sin particularidades. Es decir, que salió todo bien. Ahora, si sale mal, también se coloca. Pero enfermería debe registrar eso. Estamos así como cualquier otro procedimiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Nunca se deja de registrar. Suponer, el paciente le colocó en la femoral el catéter central, yo tenía, no sé, 15, 20 pacientes para la atención, empezó a sangrar, se murió desangrado, ¿y esto qué? ¿Quién le colocó esto? Y yo con 20 pacientes ahí, y el paciente este no tenía quien lo cuide, y bueno, se murió. ¿Y por qué pasó eso? ¿A dónde dice que le colocaron un catéter central? ¿Se entiende? Siempre registro. ¿Qué le hacen al pobre paciente? Regla de oro, fíjense en esto. Si no está escrito, no está hecho. Medicación. Administre clindamicina cada 6 horas. Administró mi compañera a las 16. Y después no hay nada más escrito. Y turno noche no medicó. Sí, yo lo hice, pero acá no está escrito. ¿Sí? Sí. Lo que no Sí. está escrito no está hecho. Su registro puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. ¿Estamos? El paciente se negó a tomar el comprimido, o el paciente se negó a que se le ponga el acceso periférico. ¿A dónde está escrito eso? ¿Le avisó al médico? El paciente está al otro día deshidratado con la lengua seca como un loro. ¿Y a quién le avisó la enfermera? ¿Lo llamó al médico de turno? Que el paciente se negaba, lo trató de convencer, porque siempre enfermería, antes de acudir al médico, trato de hablar con el paciente, explicarle lo que le puede suceder. Bueno, no hay ningún registro de la situación. El paciente está más seco al otro día que un loro. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Todo se escribe. Norma para la redacción de informes eficaces. Debe ser objetiva. Un registro debe Ay, Dios, lo voy a matar. Un registro debe contener información descriptiva, objetiva, sobre lo que el profesional de enfermería ve, oye, siente y huele. Una descripción objetiva es el resultado de la observación y determinación directa, ¿sí? Se evitan las palabras como bueno, adecuado, regular, malo, porque pueden ser sometidas a una interpretación errónea. ¿Qué es adecuado? El paciente se encontraba como, no sé, un paciente hipertenso.
el paciente se encuentra en mi turno normotenso. ¿Se entiende? No es que el paciente está bien o está adecuado o regular o malo. No, se pone la palabra precisa y correcta. El empleo de palabras como parece, al parecer o aparentemente no son aceptables. O es o no es. Debemos ser objetivos cuando describimos en un registro nuestra valoración. ¿Sí? Acuérdense de eso. Al parecer tiene náusea. Al parecer vomitó, tenía náuseas, las náuseas que le preceden, los vómitos. Tenía diarrea, al parecer. ¿Y de qué color? ¿Y qué cantidad? ¿Y cómo era? No es parece o al parecer o aparenta. Mierda. Bajase, por favor, el micrófono. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ojo cuando escriben. Normas de redacción eficaces, esto lo vimos. Esto. Los datos subjetivos son percepciones del paciente sobre los problemas de salud. Cuando se registran datos subjetivos, hay que anotar la palabra exacta del cliente entre comillas. Por ejemplo, el paciente afirma tener náuseas o el paciente refiere tener náuseas. ¿Sí? Ahora, si yo lo veo, el paciente se encuentra nauseoso. Está y no llega a vomitar. El paciente se encuentra nauseoso y vas, le aviso al médico fulanito de tal, pones la hora, o se avisó al médico, siempre trato de desligar ese paciente nauseoso. Yo me fui a atender varios pacientes más, empezó con vómitos, se deshidrató, ¿y a quién avisaste que estaba con náusea? Mira cómo siguió, con vómito, está deshidratado. Se mandan flores de vómito y se deshidratan. ¿Sí? Entonces, siempre me saco el fardo de encima. No es sacarse el paciente de encima, es solamente el registrar, es trasladar el problema a quien corresponde. El paciente, se observa al paciente en estado nauseoso. Se avisa al médico fulanito de tal, a tal hora. Entonces el médico ya fue avisado y él sabrá lo que tiene que hacer. Y yo me desligo del problema. Y voy a ver al paciente cuando dejé de atender a los otros, porque no soy enfermera personalizada, y veo si sigue con náusea. ¿Sigue con náusea? Me fijo en la carpeta que indicó. Nunca vino. Desgraciado. Llamo por teléfono, nunca bajaste. El paciente mira cómo está. Ya está con vómitos. Bueno, vuelvo a registrar. Paciente con vómitos, se vuelve a avisar, se vuelve o se reitera el aviso al médico a tal hora. ¿Sí? No dejen de registrar y escrachar a los médicos cada vez que los llaman, porque cuando ustedes tienen un problema, ellos tiran para su pintita. ¿Se entiende? La documentación que... Bueno, hablen algo, digan algo que opinan.
la documentación que utiliza las palabras del paciente, entre comillas, es objetiva y aceptable, que el paciente afirma tener náusea. Después se avisó al médico, chau. Sí, él sabrá qué va a hacer. Solo voy a semisentar para que no se broncoaspire, por si vomita. ¿Qué más le puedo hacer? ¿Le puedo dar líquidos? No. Me fijo cómo están las mucosas de la boca, si están secas, húmedas, por si llega a vomitar que no se deshidrate, ese tipo de cosas. Y también lo dejo anotado. Sí. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué me dicen de todo lo que hablamos? Que es así, que hay que registrar todo como para tener